Hola, buen día. Mi nombre es Cristian González Villegas, soy médico internista y el día de hoy estaremos aquí reunidos para hablar sobre enfermedad vascular cerebral. Bueno, primero que todo tenemos que empezar a hacer una semiología del tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Hablamos de enfermedad vascular cerebral. Lo que tenemos que hacer en la evaluación inicial del paciente con enfermedad vascular cerebral, hacer una distinción entre la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. Hay que recordar que el EBC o el manejo del EBC, como se abrevia la enfermedad vascular cerebral, representa una verdadera urgencia, ya que el tratamiento tiene como objetivo el restablecer la perfusión cerebral, preservar la zona de penumbra, es decir, el área de isquemia, limitarla lo más posible y que no se extienda, y también tratar las complicaciones neurológicas y extraneurológicas. Lo primero que tenemos que hacer es una identificación del evento vascular cerebral. Lo principal es identificar el déficit súbito del estado neurológico. También identificar las patologías concomitantes que pueden poner en riesgo la vida, como muchos eventos vasculares cerebrales están relacionados o están completamente ligados a ser una emergencia hipertensiva. Eso sí pone en peligro la vida. También identificar el tipo de evento vascular cerebral, la localización, cuál es la etiología y si existen signos de mal pronóstico. Habitualmente tenemos que hablar acerca de la evolución. La evolución, recordemos que generalmente es de inicio súbito y rápido, que alcanza su máxima intensidad en las primeras 24 horas. También porque tenemos que distinguir entre un evento vascular cerebral y un ataque isquémico transitorio. Actualmente los tiempos de la distinción entre la actividad neurológica del evento vascular cerebral y el ataque isquémico transitorio se han reducido, esto con la finalidad de salvar más la perfusión cerebral. Y recordemos que siempre puede haber un empeoramiento, ya sea gradual o de forma súbita, lo cual nos habla de un peor pronóstico. Inicialmente tenemos que identificar los signos y síntomas neurológicos, ya sea focales o difusos. Por ejemplo, las focales, tenemos alteraciones cognitivas, ¿de acuerdo? Como puede ser la afasia, también la debilidad o la falta de coordinación de las extremidades, la parálisis facial, la disminución de la motilidad, tanto de la cara como de alguna extremidad, y también paresis específicas de los pares craneales. Dentro de los signos y síntomas globales pudiera ser el dolor de cabeza, presencia de náusea y vómito. La presencia de cefalea, náusea y vómito nos hace sospechar que existen datos de hipertensión endocranial. Y bueno, también el estado mental, que es nuestro eje para hablar del evento vascular cerebral, que puede estar caracterizado por un síncope, crisis convulsivas o bien un estado de coma. Otros signos asociados pueden ser hipertensión, de acuerdo que muchas veces puede ser la causa del evento vascular cerebral o bien estar acompañando al evento vascular cerebral. Y otros signos que pueden estar anormales como bradi o taquicardia, alteración de la función respiratoria, ya sea con taquipnea o con apneas, dependiendo del sitio de localización del evento vascular cerebral. Y sobre todo también signos añadidos. En ocasiones tenemos signos meningios como rigidez de nuca, Kernick, Brusinski, que nos pudieran estar hablando de una hemorragia subaracnoidea que la está acompañando al evento vascular cerebral, desde luego, o es parte del mismo evento vascular cerebral. También existen alteraciones del estado de alerta, ya sea de forma temprana o bien de forma prolongada, dolor de cabeza, náusea, vómito de manera importante, hemorragia retiniana, es importante, la exploración de fondo de ojo
la rigidez del núcleo nuevamente y algunos signos focales como la apariencia, ¿de acuerdo? O debilidad muscular, habitualmente cuando hablamos de arteria cerebral media, que predomina brazo sobre pierna. También hay que recordar que el deterioro neurológico puede ser progresivo o bien escalonado, siempre y cuando no hagamos las medidas iniciales para su tratamiento. Algunos signos y síntomas van disminuyendo conforme va pasando el tiempo o que tenemos repercusión cerebral. Y, por ejemplo, la alteración neurológica focal nos establece la alteración de un solo vaso. También hay que identificar los signos de lesión focal, ya sea cortical o subcortical. Crisis convulsivas serían una manifestación de la afectación cortical. Bueno, para iniciar el manejo del EBC, recordemos que es primario hacer el ABC. El A, estamos hablando de preservar la vía aérea. Por ejemplo, la administración de oxígeno suplementario, ¿de acuerdo? Dependiendo de las características del paciente. Hay algunos pacientes que tienen un deterioro neurológico severo que ameritan intubación orotraqueal o bien una suplementación de oxígeno más directa, ya sea una a través de catéter nasal o puntas nasales, bien mascarilla, dependiendo del deterioro o de las enfermedades concomitantes, ¿de acuerdo? Si existe hipoxemia severa, hipercapnia y patrón respiratorio alterado, pues ese paciente requiere de intubación y manejo intrahospitalario. Hay que tratar de evitar las maniobras de Valsalva, por eso es importante que el paciente no esté tosiendo y atragantándose con sus secreciones, ya que las maniobras de Valsalva incrementan la presión intracraneana y con ello el hecho de un menor flujo cerebral. Hay que tratar de mantener una presión arterial media por arriba de 100 milímetros de mercurio, que es lo ideal para mantener una buena perfusión cerebral. Hay que también tener un buen control de la presión arterial. No hay que administrar antihipertensivos a menos que la presión arterial media supere los 130 milímetros de mercurio. Y no se recomienda el uso de calcio antagonistas sublinguales, ¿de acuerdo? Porque tenemos una hipotensión sostenida y taquicardia refleja. Por lo tanto, tenemos que tener un manejo intrahospitalario y tenemos la oportunidad de darnos un poquito de tiempo con la presión arterial, siempre y cuando la presión arterial media no supere los 130 milímetros de mercurio, como ya lo hemos mencionado. Se pueden utilizar algunos fármacos para manejo de la hipertensión. Habitualmente el paciente con un EBC requiere el manejo de antihipertensivos intravenosos, ya que el paciente puede tener deterioro de los mecanismos de deglución. Otro de los factores importantes es el uso de soluciones isotónicas. No hay que manejar soluciones hipotónicas, ya que estos pueden incrementar el edema cerebral. Por lo tanto, las soluciones isotónicas más características es la solución de cloruro de sodio al 0.9%, que sería la ideal para la reanimación hídrica de este tipo de pacientes. Existen muchos estudios que avalan el uso de soluciones hipertónicas como la de cloruro de sodio al 3%, pero eso es en un medio de terapia intensiva, no te podemos tener control de la hipernatremia que pudiéramos causar. Las soluciones glucosadas incrementan el agua libre a nivel cerebral y empeora el edema cerebral. Y es necesario mantener una normovolemia, tampoco exagerar en la reanimación hídrica, ¿de acuerdo? Ni utilizar terapia adicional como terapia osmótica. En ocasiones podemos presentar alteraciones de los electrolitos, sobre todo la hiponatremia, que puede ser inducida por una secreción inapropiada de hormona antidiurética. La hipoglucemia, hay que recordar como diagnóstico de exclusión del evento vascular cerebral, causa muchos síntomas muy similares al evento vascular cerebral.
La hiperglucemia mayor de 400 empeora el pronóstico de este tipo de pacientes, por lo que tenemos que llegar a un control. Mantener una glucosa entre 140 y 180 miligramos por decilitro sería lo ideal en el paciente que está hospitalizado. Recordemos también que otros factores como la fiebre, que suele acompañarse en este tipo de pacientes que desarrollan luego neumonías por aspiración, la fiebre va a empeorar el edema cerebral y también incrementa el área de infarto cerebral, por lo cual es también factor de mal pronóstico y pudiera estar hablándonos tanto de una disregulación del sistema de temperatura a nivel cerebral o bien de un proceso infeccioso añadido. Es muy rara la de origen central y generalmente va acompañada de hipertensión endocraniana o bien de un infarto extenso. También, otras de las causas que tenemos que identificar y corregir son las arritmias, que son la principal causa de alteraciones en el sistema nervioso central de origen cardíaco. La más frecuente, la fibrilación auricular. Actualmente, un gran porcentaje de los pacientes con fibrilación auricular reciben tratamiento con anticoagulación, lo cual ha reducido la tasa de eventos vasculares isquémicos de tipo aterotrombótico. Sin embargo, tenemos que hacer la identificación de este tipo de arritmias o bien conocer los antecedentes de estos pacientes para tener un buen control de la arritmia. Otras de las complicaciones y que debemos de estar preparados para el manejo es la neumonía asociada al proceso del evento vascular cerebral, que nos puede condicionar por broncoaspiración o bien por microaspiración a través de la saliva y con un trastorno de la deglución. También las infecciones urinarias que están relacionadas al uso de catéteres y recordemos que la nutrición en este tipo de pacientes es muy importante. Sin embargo, primero tenemos que tener una vía por donde nutrir al paciente, ya que este paciente se vuelve un paciente catabólico. Recordemos también que dentro del manejo tenemos que tener cobertura para evitar la trombosis venosa profunda porque el paciente está inmóvil. Desde los dispositivos más sencillos como las medias antitrombóticas a bien a los dispositivos de compresión o descompresión que requiere este tipo de paciente. Lo que ha demostrado una mejoría y que incluso se puede utilizar en el paciente con LVC son las heparinas de bajo peso molecular a dosis tanto profilácticas para trombosis venosa profunda como bien terapéuticas para evento vascular cerebral. Desde el punto de vista de crisis convulsivas, no es recomendable el uso de anticomiciales de forma profiláctica, por lo cual no en todos los pacientes se deben de utilizar los anticonvulsivos. Respecto a la terapia osmótica, es importante mantener una osmolaridad sérica o plasmática normal, entre los 280 y 300 milimoles por litro, por lo cual se pueden también utilizar algunos diuréticos de tipo osmótico, sobre todo para el tratamiento del edema cerebral, como puede ser el manitol al 20%, o bien la solución salina al 3%, y más raramente el uso de glicerol, pero las que tenemos disponibles son las soluciones que podemos preparar nosotros mismos al 3%, o bien utilizar manitol como diurético osmótico. Se ha recomendado también, o en algunos estudios, se habla sobre el uso de la hipotermia inducida, pero hasta el momento no es una terapia completamente validada ni accesible en todos los medios, por lo cual es una terapia que debemos de utilizar sobre todo para el paciente que tiene un EBC y que tiene un síndrome postparada cardíaca. Se ha demostrado sí que tiene un poco de menor mortalidad, pero les comento que no está disponible en todos los medios y tiene muchas dificultades técnicas, por ejemplo el uso de un catéter central de un calibre suficiente para poder enfriar la sangre a través de soluciones frías. La craniectomía descompresiva es utilizada en infartos malignos, ¿de acuerdo? Sin embargo, no es un tratamiento de primera línea para el manejo del evento vascular cerebral.
Respecto a los esteroides, no son tampoco manejo de primera línea, ya que no se ha demostrado que mejoren el edema cerebral y tiene mayor relación a complicaciones desde el punto de vista de alteración de los electrolitos o bien de la hiperglucemia. Nimodipino tampoco se ha utilizado de forma habitual para el infarto cerebral. Este es un medicamento calcio antagonista no dihidropiridínico que está bien validado su uso en la hemorragia subaracnoidea para evitar el riesgo de un vasoespasmo, pero su utilidad se reduce a la hemorragia subaracnoidea. Otras terapias depende mucho del tipo de infarto, ¿de acuerdo? Podemos utilizar la trombolisis, ya sea una trombolisis por vía intravenosa con RTPA a dosis de 0.9 miligramos por kilo con un máximo de 90 miligramos. Pero recordemos que el tiempo de ventana entre realizar la trombolisis, ya sea venosa o intraarterial supraselectiva, debe ser menor de 3 horas. Para los casos de hemorragia intracerebral, hay algunos pacientes que se benefician del drenaje, no siendo así los pacientes que tienen una hemorragia hipertensiva. Lo principal de la hemorragia hipertensiva es el control y manejo de la crisis o emergencia, en este caso, hipertensiva. Respecto a la hemorragia subaracnoidea, siempre tenemos que descartar que sea de origen aneurismático. La mayor parte ese es su origen y el tratamiento consiste en la oclusión del aneurisma, ya sea mediante coils, clipaje o bien la embolización supraselectiva. Y sobre todo cuidar el vasoespasmo, que es lo que incrementa la mortalidad en la hemorragia subaracnoidea. Un gran porcentaje de los hospitales se ha dedicado a formar unidades de ictus o unidades de stroke. Sería lo más recomendable. Son unidades que requieren un monitoreo suficiente y cuidados de enfermería estrecho, disponibilidad de la tomografía axial computarizada de forma inmediata, así como de trombolísticos. En muchas unidades de stroke se ha demostrado que se ha reducido la mortalidad hasta un 18% y la muerte institucional hasta alrededor del 25%, porque disminuye mucho las complicaciones y los tiempos de estancia. También reduce los costos en rehabilitación. Sin embargo, el costo de realizar o implementar una unidad de stroke es muy elevado y no en todos los lugares hay la disponibilidad. Bueno, eso es a grandes rasgos el manejo inicial que tenemos que hacer para el paciente con evento vascular cerebral. Primero, repasando, identificar cuál es el origen o patologías concomitantes. Segundo, una vez identificado el déficit, tenemos necesariamente que hacer un estudio de imagen, ¿de acuerdo? En las primeras horas, para el evento vascular cerebral de tipo isquémico, no veremos mucho. Sin embargo, tenemos que hacer la exclusión de evento vascular cerebral de tipo hemorrágico. Y tercero, iniciar el soporte vital con el ABC. A, la vía aérea permeable. La B, un buen control del estado neurológico, ya que este se va a modificar en el paciente con stroke o EBC. Y C, mantener una buena circulación, es decir, la terapia de reperfusión cerebral que va a estar identificada o va a ir añadida a cada tipo de paciente dependiendo del evento vascular que esté presente.